Hola a todos, esto es Química en línea con la profesora Estela Arredondo y en esta ocasión voy a estar explicando hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Pueden tener cadenas acíclicas normales. Cuando se escriben en línea recta, la secuencia de carbonos está en línea recta. Y pueden ser cadenas ramificadas cuando tienen radicales enlazados a la cadena en línea recta. Ahí tenemos el ejemplo. También pueden ser cíclicos cuando los carbonos forman un ciclo. Acá tenemos el ejemplo. Estos 4 carbonos están formando una cadena cíclica y es un hidrocarburo porque solo tiene carbono e hidrógeno. Pueden haber hidrocarburos policíclicos que tienen varios ciclos unidos entre sí. Acá tenemos el ejemplo que tenemos 2 ciclos de 3 carbonos. Este primer ciclo a la izquierda y el segundo ciclo a la derecha. Ahora vamos a hablar de los hidrocarburos saturados, también llamados parafinas o alcanos. Se llaman hidrocarburos saturados o alcanos a los compuestos formados por carbono e hidrógeno de cadena abierta y tienen enlaces simples entre carbonos. Los alcanos de cadena normal tienen una fórmula empírica CnH2n más 2, donde N me indica el número de átomos de carbono. Estos alcanos forman series homólogas, que son conjuntos de compuestos con propiedades químicas similares y que se diferencian entre sí por el número de átomos de carbono de la cadena. Por ejemplo, si yo tengo un alcano con 4 carbonos, el número de hidrógeno sería 2 por 4, 8, más 2, 10. Un alcano de 4 carbonos entonces tiene 10 hidrógenos. Los hidrocarburos en general se pueden representar por diferentes tipos de fórmula. Las más usadas son las siguientes. La primera, la de la izquierda, es denominada fórmula semidesarrollada, donde se indica solamente el enlace entre los carbonos y los hidrógenos se escriben la cantidad total sin indicar el enlace con el carbono. Y la otra es la fórmula desarrollada. En esta fórmula desarrollada, como podemos ver aquí, se indican los enlaces entre los carbonos y también entre el hidrógeno y cada carbono. Ambas representan al mismo compuesto. La nomenclatura de hidrocarburos y de cualquier compuesto orgánico solo depende del número de átomos de carbono que contiene la molécula. Así tenemos, en este cuadro tenemos los prefijos usados según el número de carbonos. Cuando el hidrocarburo o el compuesto orgánico tiene un carbono, su nombre va a comenzar con el prefijo met. Si tiene 2 carbonos, et. Si tiene 3, prop. Si tiene 4, but. Tiene 5, pem. Si tiene 6, ex. Si tiene 7, ep. Si tiene 8, oc. Si tiene 9, nom. Si tiene 10, dec.
son los prefijos que me indican cómo va a comenzar el nombre de cualquier hidrocarburo o de cualquier compuesto orgánico. Así, según las normas de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, tenemos dos casos. Los cuatro primeros reciben los siguientes nombres. Para un alcano le damos la terminación ano a los prefijos. Entonces, si tenemos un alcano de un carbono, el prefijo que indica uno es met. Le agregamos la terminación ano, entonces va a ser metano. El segundo compuesto tiene dos carbonos, el prefijo es et, con la terminación ano queda etano. El tercero propano, el cuarto butano. Los compuestos siguientes se nombran utilizando los prefijos griegos de cantidad, siempre añadiéndoles la terminación ano, que es genérica para los alcanos. Así tenemos el pentano, el hexano, el hectano, octano, nonano, decano. Cuando tiene 11 carbonos, se le agrega un decano. 12 carbonos, dodecano. 13 carbonos, tridecano. Los compuestos de mayor cantidad de carbonos puede ser tetradecano, pentadecano, hexadecano, hectadecano, octadecano, nonadecano, 20 carbonos, eicosano, 21 carbonos, eneicosano, 22 docosano, 30 carbonos, tricontano, 40 carbonos, tetracontano y así sucesivamente. Cuando tenemos alcanos ramificados, están presentes los radicales alquilos en la molécula. ¿Qué son los radicales alquilos? Son grupos de átomos que se obtienen por pérdida de un átomo de hidrógeno del hidrocarburo correspondiente. Estos radicales se nombran con la terminación il o hilo. Se cambia la terminación ano por il o por hilo. La terminación hilo se considera cuando el radical está aislado, solo, no en una cadena ramificada. Y la terminación il se usa cuando el radical está en la cadena ramificada. Veamos algunos ejemplos de radicales alquilos. El primero, metil o metilo, tiene este enlace libre que es el que me indica por el enlace que va a estar unido a la cadena de carbonos. Es un alcano que perdió un hidrógeno. Etil o etilo. Tenemos aquí la fórmula semidesarrollada CH2, CH3 y tenemos también la fórmula molecular del radical etil o etilo C2H5. Cualquiera de las dos fórmulas se puede usar. Tenemos propil o propilo. Lo mismo tenemos también la fórmula semidesarrollada indicando los enlaces entre carbonos y el enlace libre y tengo la fórmula molecular C3H7. Luego tengo el radical isopropil. En este caso, el enlace libre está en el carbono del medio. Por lo tanto, este radical ya no podemos representar por la fórmula molecular. El otro radical es el butil
o butilo, que tiene 4 carbonos y su fórmula molecular es C4H9. Existen otros radicales con nombres tradicionales según la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Por ejemplo, tengo el isobutilo, tengo el neopentilo, el secpentilo, el terpentilo. Los prefijos iso y neo forman parte del nombre. Los prefijos sec, que viene de secundario, y ter de terciario, ellos se escriben separado del nombre porque son localizadores literales, es decir, desempeñan el papel de números. Nos indican dónde está el enlace libre de la cadena. Por eso los prefijos iso y neo no se separan del resto del nombre. Los prefijos sec y ter sí se separan. Pero vimos que los alcanos también pueden ser de cadena ramificada. Y para nombrar un alcano de cadena ramificada se siguen ciertas reglas de nomenclatura. La primera, se elige la cadena principal a la que contenga el mayor número de átomos de carbono. La segunda regla, se numera la cadena elegida como cadena principal, comenzando del extremo que está más próximo a la primera ramificación, o sea, al primer radical alquilo. Se pueden nombrar estos radicales por orden alfabético o por orden de posición. Veamos un ejemplo de nomenclatura para un alcano ramificado. Tenemos la siguiente fórmula. Siguiendo las reglas de nomenclatura, lo primero que tenemos que hacer es elegir a la cadena principal. La cadena principal es la que contiene el mayor número de carbonos, o sea, es la cadena que está aquí en la línea horizontal. Todos los carbonos que quedan fuera de la cadena principal son las ramificaciones. Entonces yo tengo aquí una ramificación formado por CH2, CH3 y tengo esta ramificación CH3 y esta ramificación CH3. Ya hicimos entonces el primer paso, elegir la cadena principal y ver las ramificaciones que tiene. El segundo paso es enumerar los carbonos de la cadena principal, comenzando por el extremo más próximo a la primera ramificación. En este caso, el carbono número 1 va a ser el que está aquí a la derecha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6 y carbono 7. ¿Por qué empezamos con el carbono de la derecha? Porque en el segundo carbono ya encontramos la primera ramificación. Si empezábamos de la izquierda, la primera ramificación estaría en el carbono 4. Ahora vamos a ver los nombres de los radicales que forman las ramificaciones. CH3 se llama metil y CH2, CH3 se llama etil. Metil tenemos
en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Por lo tanto, el nombre va a ser 2,3 dimetil, porque tenemos dos radicales metil. 4 etil, porque en el carbono 4 está el etil. Y por último, nombramos la cadena principal, tiene 7 carbonos, entonces va a ser hectano. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo esta cadena ramificada, es un alcano, porque el enlace entre los carbonos es simple. Siguiendo los pasos. El primer paso es elegir a la cadena principal. La cadena principal es la que tiene el mayor número de carbonos, o sea, la que está en la línea horizontal es la que tiene la mayor cantidad de número de carbonos, por lo tanto, esta va a ser nuestra cadena principal. Todos los carbonos que quedan fuera son las ramificaciones. Acá yo tengo CH3 y acá tengo C2H5. En este caso tengo la fórmula molecular del radical etil. Una vez que tenemos nuestra cadena principal y las ramificaciones, tenemos que enumerar a los carbonos de la cadena principal, comenzando del extremo más próximo a la primera ramificación. En este caso, el carbono número 1 va a ser este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a nombrar. El radical CH3 se llama metil y está en el carbono número 2. Por lo tanto, el nombre va a ser 2-metil. El radical etil está en el carbono 4, va a ser 4-etil. Y nuestra cadena principal tiene 6 carbonos, por eso es hexano. 2-metil, 4-etil, hexano. Recuerden que los números que se escriben delante del nombre del radical indica la posición y no la cantidad de radicales. Ahora vamos a partir del nombre del alcano, 3-propiloctano. Para escribir la fórmula tenemos que comenzar de la cadena principal. En este caso, nuestra cadena principal se llama octano. Octano viene de 8 carbonos. El propil ya es la ramificación. ¿Qué me indica el 3? Que el propil está en el carbono número 3. Entonces escribimos los 8 carbonos con sus hidrógenos correspondientes. Recuerden que cada carbono debe tener sus 4 enlaces ocupados. Por eso el primer carbono es H3, después H2, 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 H2. El que tiene la ramificación solamente una H, porque con la otra está unido al radical CH3, C3H7, que es el propil. Entonces ahí ya tenemos la fórmula del 3-propil octano. Me puede dar un alcano normal sin ramificación, pentano. Pentano viene de 5 carbonos. Por lo tanto, escribimos los 5 carbonos con los hidrógenos correspondientes y ya tenemos la fórmula del pentano. Siguiendo con los hidrocarburos, ahora vamos a ver los hidrocarburos con dobles enlaces, también llamados olefinas o alquenos. Estos hidrocarburos pueden tener uno o más dobles enlaces entre átomos de carbono. Su fórmula general es CnH2n. Recuerden siempre que la N indica el número de carbonos presentes
en la molécula y se multiplica el número de carbonos por 2 y ya vamos a tener cuántos hidrógenos tiene el alqueno correspondiente. Un ejemplo, todavía sin ningún nombre, tengo aquí, este es un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? Porque ya tenemos la presencia de un doble enlace entre carbonos. Los alcanos solo tienen enlace simple. Los alquenos tienen por lo menos un doble enlace entre carbonos. ¿Cómo se nombran a los alquenos? Si el alqueno es de cadena normal, se elige la cadena que contiene al doble enlace y se sustituye la terminación ano por eno. Se numera la cadena a partir del extremo más próximo al doble enlace. El localizador de este siempre es el menor de los dos números que corresponden a los átomos que tienen el doble enlace. Es decir, si el doble enlace está entre el carbono 3 y 4, el localizador va a ser el 3. Si está entre el 2 y el 3, el localizador va a ser el 2. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la fórmula de un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? Porque tenemos doble enlace. Enumeramos la cadena comenzando por el extremo más cerca al doble enlace. El carbono 1 es el de la izquierda porque está más cerca al doble enlace. En el nombre se tiene que indicar la posición del doble enlace. Por lo tanto, el nombre va a ser 2-penteno. ¿Por qué penteno? Porque nuestra cadena tiene 5 carbonos. Este 2 en el nombre me indica que el doble enlace se encuentra entre el 2 y el 3. Pero si el alqueno es una cadena ramificada, también tenemos que elegir la cadena principal, la más larga, pero la que contiene el doble enlace. La numeración de la cadena principal se tiene que tener en cuenta el extremo más cerca al doble enlace y no a la ramificación como en los alcanos. Veamos algunos ejemplos de nomenclatura para los alquenos. El primer ejemplo, tenemos nuestra cadena principal formada por 6 carbonos. Y tengo dos ramificaciones, CH3 aquí arriba y CH3 aquí abajo. El carbono número 1 es el de la izquierda porque es el que está más cerca al doble enlace. Pero se nombra primero las ramificaciones. En este caso, CH3 es metil y el otro también es metil. Uno está en el 4, el otro en el 5, por eso es 4,5 dimetil. Y nuestra cadena principal tiene 6 carbonos, 2 hexeno. ¿Por qué el 2? Porque el doble enlace está en el carbono número 2. El otro ejemplo tenemos nosotros la cadena principal formada por 6 carbonos. Pero en este caso, nuestra cadena principal tiene que ser la más larga. Entonces, la más larga es esta aquí. El carbono número 1 va a ser el de la izquierda porque está más cerca al doble enlace. Tengo dos ramificaciones, esta y esta. En el carbono 3 y en el carbono 4. 3,4 dimetil 2 hexeno.
Y el tercer ejemplo, tenemos nuestra cadena principal formada por 7 carbonos. La más larga es esta aquí. Y tenemos nuestras ramificaciones CH3, CH3, CH3 y CH2, CH3. Enumerando, el carbono 1 va a ser el que está a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los radicales CH3 tenemos en el carbono 5 y en el carbono 6. El etil tenemos en el carbono 4, entonces va a ser 4 etil, después 5,6,6 trimetil. ¿Por qué trimetil? Porque hay 3 radicales metil. 2 hecteno. ¿Por qué 2 hecteno? Porque el doble enlace está en el segundo carbono. También tenemos los hidrocarburos con triples enlaces, llamados también acetilenos o alquinos. Son hidrocarburos que tienen uno o más triples enlaces entre átomos de carbono. La fórmula empírica general es CnH2n-2. Acá tenemos un ejemplo de un alquino. ¿Por qué es un alquino? Porque tiene triple enlace entre carbono. ¿Cómo se nombran a los alquinos? Siguiendo las siguientes normas. Si el alquino es de cadena normal, se elige la cadena más larga del hidrocarburo y se coloca la terminación ino al prefijo que indica el número de carbonos. Se tiene que enumerar los carbonos de la cadena para indicar la posición del triple enlace. Recuerden que la posición se indica con un número y ese número siempre es el menor. El localizador es el menor número posible. Tengo aquí el ejemplo 2-pentino. ¿Por qué 2? Porque el triple enlace está entre el 2 y el 3. Y pentino porque tiene 5 carbonos. Terminación ino porque es un alquino. Si la cadena es ramificada, también tenemos que elegir a la cadena principal, a la más larga, pero tiene que estar presente en esa cadena el triple enlace. Y se enumera comenzando del extremo más próximo al triple enlace. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, tengo aquí una cadena formada por 4 carbonos y tiene una ramificación que es el CH3. Para enumerar el carbono 1 más próximo al triple enlace. 1, 2, 3. En el 3 tengo el radical CH3, cuyo nombre es metil. Por eso es 3-metil. 4 carbono es but. Como tiene triple enlace, le damos la terminación ino. Entonces es un butino. ¿Por qué 1? Porque el triple enlace está en el primer carbono. El segundo ejemplo, tenemos una cadena formada por 7 carbonos. Esta es nuestra cadena principal. Y tenemos la ramificación CH3, CH3. En este caso, el carbono 1 es el que es el extremo de la derecha, porque está más próximo al triple enlace.
Los radicales metil tenemos en el carbono 5 y en el carbono 6. Por eso el nombre es 5,6 dimetil 3-ectino. Y el tercer ejemplo nos muestra que nuestra cadena principal, que siempre es la que contiene el mayor número de carbonos, es esta aquí, la más larga. Y tenemos las ramificaciones CH2, CH3. Tengo esta ramificación CH2, CH3, cuyo nombre es etil, en el carbono número 6. ¿Por qué el 1 es el que está el extremo de la izquierda? Porque es el que está más cerca al triple enlace. Entonces, 6,6 dietil nonino. Y así entonces pudimos ver los hidrocarburos de enlace simple alcanos, de enlace doble alquenos, de enlace triple alquinos. Todos se nombran usando los prefijos que indican la cantidad de carbono. Lo que cambia es la terminación. Los alcanos llevan la terminación ano, los alquenos la terminación eno y los alquinos la terminación ino. Los radicales, alquilos, se nombran de igual manera en alcanos, alquenos y alquinos ramificados. Muchas gracias.